cultura, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Vive lo mejor del verano en tu hogar con Easy, Enel y APB Larraín Vial, invertir es simple. Muy buenas tardes, queridos auditores de Directo al Grano, comenzando una semana corta después de Navidad, día martes, en la tarde, con muy buenos invitados. Felipe Kast, senador electo de Evópolis por la Araucanía. Gran valor Felipe Kast en las elecciones de Sebastián Piñera, la segunda vuelta, aportó más de 100.000 votos en la Araucanía adicionales a los que hubieron en primera vuelta. Y con el Pollo Fernández, Alejandro Fernández, abogado, director ejecutivo del IES. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes, Gonzalo. Feliz de estar aquí contigo en este día ya post-Navidad. Muy relajado, aquí no estamos con cámara web, pero habría que ver Viene tostadito. Felipe tostado, así con... Full desconectado después de... Se lo merecía. Linda sí. Navidad. Se lo merecía el hombre de la combi. No sé si alguien de ustedes, auditores, lo vio a Felipe haciendo campaña con Luciano Cruzcoque y con Pancho Undurraga en una combi. Para ser justo, el hombre de la combi original es mi amigo Pollo. Pollo Fernández, que está aquí al frente. Sí, porque él fue el hombre de la ruta de la felicidad y yo, para respetar los derechos de autor, simplemente le copié la idea al Pollo. Está bien, ojalá que haya mucha ruta a la felicidad, porque es muy bueno. Exactamente. Teníamos una caravana de combi un día, Felipe. Deberíamos hacerla. De hecho, sí. Bueno, yo en la Araucanía, efectivamente, la combi se quedó con nosotros y va a ser parte de nuestra oficina móvil. Son 32 comunas. Así que ahí estaremos recorriendo la Araucanía en nuestras semanas distritales con la combi. Buenísimo, muy buena idea. O sea, muy buena idea. Yo creo que un poco representa la juventud, la frescura, ¿no es cierto? Que Evópolis representa. Yo quería partir por eso, Felipe, porque hace un año y medio yo conocí Evópolis, más o menos 2 años, en que tú me invitaste, nos tomamos un café, y el principal desafío en esa época de Evópolis era muy poco conocido. De hecho, mucha gente hasta el día de hoy dice Evópolis. Sí, y yo te conté una anécdota, un amigo una vez me dijo, ¿por qué se llama Evópolis? Debe ser porque si fueran muchos se llamaría Evópolis. Como si la policía. Claro. Y Felipe hace un tiempo atrás hablaba mucho de evolución política. Ya ha dejado de hablar de evolución política, aunque todavía se lo tiene pegado un poquito. Yo siempre lo he corregido, le digo, Felipe, Evópolis, la marca, hay que tener una sola marca, no varias. Bueno, en tu caso, concretamente, era una marca y partido político muy poco conocido. Ha pasado muchas cosas en un año y medio. Tampoco se comprendía su posicionamiento, ¿no es cierto? Se decía que era también, como para hacerles daño, se decía que era un riñón de la UDI, ¿no es cierto? Y se asociaba solo con Felipe Kast. Entonces me gustaría que tú hicieras un recuento, Felipe, de qué ha pasado con Evópolis este año y medio, porque han pasado muchas cosas. Bueno, efectivamente, Gonzalo, ha sido un proyecto muy bonito, un emprendimiento político. Éramos un grupo de independientes que partimos en el gobierno de Sebastián Piñera en el primero, y que nunca nos sentimos representados por la oferta política del sector, la UDI de Renovación Nacional, pero sí teníamos algo claro, que nos sentíamos de centro derecha, que no queríamos abandonar el domicilio político. Y este grupo partió primero con las ideas, es bueno que la gente lo sepa. Partimos con un centro de estudios que se llama Horizontal y con una obsesión que eran los niños. De hecho, nuestra primera publicación, hicimos una vaca entre los que lo fundamos, nos costó 5 millones de pesos y logramos poner un inserto en el Mercurio y en la Tercera, en esa época, y salía ningún niño que no entienda lo que lee, ningún niño con miedo, ningún niño invisible. Y esa fue nuestra primera publicación. Y todo el mundo decía, ustedes están locos, compadre, los niños no pegan. Claro, no votan. Para política no votan, no marchan. ¿Qué están haciendo con los niños? Y me acuerdo que de hecho el primer manifiesto de este movimiento político lo escribió Harald Beyer, de hecho. Y Harald Beyer después, pasó lo que pasó, era ministro, no podía involucrarse mucho en política, lo destituyeron de forma bastante injusta. Y partimos con este movimiento hace 5 años, y hoy día, como tú bien dices, ya es un movimiento político, es un partido político. Tenemos 2 senadores electos, 6 diputados electos, y la verdad que estamos muy contentos porque creo yo logramos desde el sector, desde las ideas de la libertad, poder ofrecerle a Chile un proyecto de futuro con una idea de justicia clara, que se contrapone a la idea de justicia que tiene la izquierda, y que en democracia de eso se trata, de competir en ideas y que las ideas vayan primero. Y la verdad que mucha gente al principio decía, no entiendo mucho de lo que es Evópolis, y yo creo que tiene varios clivajes interesantes. Primero, una defensa de la libertad importante, es un diagnóstico distinto al de la izquierda. La izquierda nos dice que el problema de Chile es su modelo económico, nosotros le decimos que no. De hecho, un modelo económico de economía abierta al mundo, de libertad, donde los emprendedores son el motor de la sociedad, para nosotros es un tesoro que tenemos en Chile. Y lo que sí falló es que no nos preocupamos de que el Estado se modernizara,
para poder efectivamente emparejar la cancha a los niños y ofrecer dignidad a los chilenos. Esa injusticia, que es la indolencia frente a la mediocridad del Estado, es de hecho lo que planteamos en la primaria presidencial, y donde de hecho me alegra mucho que Sebastián Piñera también la haya venido tomando como uno de los ejes de su proyecto, que es reformar el Estado y devolverle el Estado a los ciudadanos para que no sea un botín de campaña. Oye, Felipe, primero me gustaría felicitarte por lo que has hecho con Evópolis. Yo era jefe de gabinete de la Carol Schmitt, y yo me acuerdo del año 2012 y andáis con esa cuestión en la cabeza. Me acuerdo que fuiste alguna vez al ministerio a hablar con ella. Trataste de convocarla también, de que se sumara. No se sumó en ese momento, pero yo creo que hoy día está bastante entusiasmada. Sé que de hecho que les ha ayudado. Y también, en general, la pega que ha hecho Felipe es súper silenciosa. Yo diría que eso no ha sido notable, ese liderazgo. Yo me acuerdo que varias veces le dije que amigos estaban interesados en meterse a Evópolis, y el propio Felipe se juntó con ellos a tomar un café un día sábado en la mañana en Starbucks, y les dedicó 1 hora y media a conversar con ellos. Algunos se metieron, otros no. Y ese es de verdad un trabajo bien notable, ¿eh? Porque hiciste una pega súper de hormiga. Hoy día se ve un partido armado con varios liderazgos, con varios diputados y senadores incluso, pero fue un trabajo súper como chiquitito de hormiga que finalmente vio como fue creciendo y es lo que es hoy día. Yo creo que Evópolis hoy día es el único espacio que tiene capacidad para convocar gente nueva, y de verdad que atrae. Nosotros conversamos harto con amigos que estuvimos en la universidad. Nosotros entramos en un grupo importante vinculado al mundo gremialista en la Católica, y que hoy día está bastante huérfano. El paso natural antiguamente era la UDI, digamos. Hoy día ninguno de ese grupo, de ese lote, se siente representado en la UDI, y muchos miran con muy buenos ojos lo que está haciendo Evópolis. Probablemente todavía estamos mucho siguiendo el liderazgo Jaime Del Olio, que fue además compañero nuestro en generacional, en la FEUC, etcétera. Y miramos con muy buenos ojos lo que ha hecho Evópolis. Hay que ver qué pasa finalmente con ese grupo. ¿Termina siendo parte de lo que están haciendo ustedes, o arman algo parecido y terminamos juntos, digamos, empujando esa nueva política? Yo sí quería preguntarte un poco por algo que algunas personas lo han mencionado, que tiene que ver como con las dos almas que uno quizás ve en Evópolis. ¿Qué pensáis tú? Si es que existen o no. Tú, me acuerdo, una vez invitaste a tu casa a conversar sobre el proyecto, lo dijiste hoy día también, decías que tú no tenías miedo al Estado, un Estado que creciera, decía. En la medida que ese Estado sea un Estado moderno y que pueda generar igualdad de oportunidades, no es un problema, ¿eh? No tenía esa lógica como súper dogmática, como el Estado siempre Estado pequeño, impuestos bajos, digamos, como ese principio medio republicano que uno escucha, del Partido Republicano. Pero por otro lado uno ve también ciertos grupos tú tenés como ese Felipe Cast social, de Techo para Chile, que habla de Felipe Berríos, que habla de superar la pobreza, de los niños primero, de los niños del Sename, pero a rato uno ve otra línea desde Evópolis, que más bien está en una línea súper como liberal, libertaria, y más allá de los temas valóricos. Voy de nuevo al Estado, como que uno lee mucho que cuando desde otro sector hablamos de la importancia de un Estado grande que se haga cargo de igualdad por la cancha, se dice que está haciendo el juego a la izquierda, y que tiene mucho, como digo, está muy en la línea quizás de Axel Kaiser, como que tiende a caricaturizar mucho esto de la dicotomía Estado y mercado, donde muchas veces ven el Estado como el sinónimo siempre de corrupción, burocracia, etcétera, y por otro lado el mercado como el gran solucionador de todos los problemas, como la bondad, el emprendimiento, cuando la verdad es que probablemente hay de las dos cosas un poco de cierto, y que ambos se necesitan recíprocamente. Entonces, no sé qué pensáis ahí, ¿existen esas almas o no? ¿Cómo las lográis alinear un poco? Porque mi impresión es que tú representáis un alma muy importante, que ha sido el gran líder de Evópolis, pero hay otro grupo detrás tuyo que no sé si necesariamente encarna lo mismo que tú. A ver, varias cosas. Primero, yo creo que los libertarios sí son personas a las cuales nosotros les tenemos aprecio, ¿ah? No tanto porque seamos libertarios. Yo siempre que me junto con los libertarios les digo, yo no soy libertario, para que no nos vendamos la pomada entre gitanos, ¿eh? Pero sí valoro mucho ese Pepe Grillo que tienen los libertarios, que te dicen siempre cuidado con esta lógica de agrandar el Estado, ¿eh? Porque el Estado sí es muy capturable, así como es capturable un mercado que se coluden dos tipos cuando no hay competencia, ¿no es cierto? Tenemos que vigilar, y de las cosas buenas que hizo, de hecho, y que yo valoré de este gobierno de Michelle Bachelet 2, es que pusimos una ley que manda a la cárcel a los que se coluden, cosa que nosotros los que queremos la libertad es fundamental, de que tengáis dientes para morder a los que se portan mal, si no, esta cuestión obviamente no funciona, sobre todo cuando hay a veces mucha concentración en algunos mercados. Y por lo tanto, yo no soy libertario, yo sí creo que tenemos que luchar por una sociedad justa, y la forma de luchar efectivamente es exigiéndole al Estado que vaya al gimnasio bien seguido, ¿eh? y que no se nos transforme en ese gran de alguna manera mesías que se cree. Y yo creo que es importante, en Evópolis siempre lo decimos, el motor del desarrollo son las personas, y lo público no es lo mismo que estatal. O sea, yo prefiero más un Estado árbitro que un Estado jugador prefiero que el Estado sea el árbitro, que pone las tarjetas rojas y amarillas cuando se portan mal, y que deje jugar a los jugadores de fútbol, y que la sociedad civil sean esos jugadores de fútbol. Y esto lo decía muy bien David Cameron en Inglaterra, decía, mira, la dicotomía no es tanto más mercado o más Estado, es más sociedad o menos sociedad, y por lo tanto solamente más Estado en la medida que haga más libre a los ciudadanos.
Y por eso siempre hay que tener ese Pepe Grillo. Y yo exactamente, por eso yo, y en Evópolis tenemos libertarios, o sea, hay sobre todo jóvenes muy entusiastas, y yo los valoro mucho, porque en el fondo siempre están diciendo cuidado con esa lógica de sentir de que el Estado no tiene el riesgo. Y te pongo un ejemplo. Yo cuando fui ministro de Desarrollo Social, la primera pregunta que hice, dije, ¿cuántos programas sociales hay? O sea, ¿cuántas balas tenemos para pegarle, cuántos combos le estamos pegando a la injusticia en Chile? Y partí la primera, y de hecho pusimos a Matías Claro, que es un tremendo tipo, a cargo de esa división en Mideplan, y partimos el primer reporte me llegó, eran 200 programas sociales que encontraron en el Estado de Chile. A la semana vuelve con otro reporte, eran 250. Bueno, terminamos después de 8 meses, habíamos encontrado 480 programas sociales funcionando. Claro, porque los políticos nos creemos mesías, entonces nos creemos mesías y vamos inventando cosas, no las evaluamos, si la cuestión es botar la plata, da lo mismo, y eso al final es una falta de ética tremenda. Yo tuve un debate recién el domingo en la elección con Giorgio Jackson y le decía, Giorgio, ¿no te das cuenta de que fue una inmoralidad haber partido por la educación superior y poner de rodillas a los políticos frente a la Confeche cuando tenemos pensiones de 103.000 pesos, cuando tenemos a los niños del Sename que se nos están muriendo en nuestras propias narices? No fue una inmoralidad, no hay que elegir quién va primero en la fila, y eso se trata de la política, y por eso creo que es tan importante la visión ideológica. O sea, mientras algunos desprecian la ideología, yo la valoro, pero seamos transparentes en la ideología, y es ahí donde yo creo que esa densidad, lo que hace el IES y lo que hacen un grupo de personas que está exigiéndonos a los políticos, esta cuestión no es la chacota del poder, esto no es la chacota de ganar elecciones y qué rico que ganó la U o el Colo, sí, no, esto se trata de tener un sueño de justicia con un diagnóstico correcto, y yo creo que el diagnóstico correcto es el nuestro. Los que sacaron a Chile adelante fueron los emprendedores, fueron las mamás de Chile, fueron las familias de Chile, y de hecho tenemos que los políticos agradecerle a ese músculo y tratar de ayudarlo. Y lo que hizo, yo creo que el problema que tuvo la nueva mayoría es que tuvo un diagnóstico equivocado, que creyó que el problema de Chile era efectivamente no la política, sino que el sistema económico. Y ahí se fueron de alguna manera a frenar la economía, a frenar los empleos. Lo decía en una columna el día de hoy también el mismo Tironi. Los chilenos, por suerte, y es una cosa que tenemos que valorar mucho, no se compran los cantos de sirena de aquellos políticos que dicen yo te voy a solucionar todos los problemas y no voy a tener que trabajar. Yo cuando hago puerta a puerta, y hice mucho puerta a puerta en los últimos años, te dicen, compadre, yo quiero que ojalá tengamos un Chile donde efectivamente los emprendedores nos vaya bien, podamos trabajar, tengamos empleo, y yo creo que Sebastián Piñera representó también eso. Y nosotros tenemos que tener conciencia de que la buena noticia del día domingo pasado, cuando ganó Sebastián Piñera, es que efectivamente los chilenos dijeron, sí, quiero reforma, quiero cambios, pero si no hay pega, esto no funciona. Y por lo tanto el infantilismo de pensar de que da lo mismo que yo creo o no creo empleo, afortunadamente quedó despejado ese día. ¿Cuál es la primera prioridad, Felipe, de Evópolis ahora de cara al gobierno de Sebastián Piñera, de cara a que van a ser parte del gobierno, que lo apoyaron? ¿Cómo visualizas tú el rol de Evópolis dentro del gobierno ahora? ¿Cuál es tu primera prioridad? Yo creo que la prioridad para nosotros es sentarnos 4 años más y mirar para atrás y decir, logramos algunos cambios estructurales, y ojalá que sean pocos, pero bueno, eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos ver, y que dijéramos, miren, el Sename cambió. El Sename es otra institución, es una institución robusta, es una institución donde el presidente Piñera no les puso límite de gasto, o sea, realmente se la jugó por los niños, y por lo tanto la agenda de los niños primero no es simplemente un eslogan, sino que es una realidad. Ese es un eje, el eje social. Después está el eje económico, que es tal vez la parte donde Sebastián Piñera tiene más fortaleza, y es que efectivamente se reactive la economía, se reactiven los empleos. Y el último es el eje político. Vamos a profundizar sobre todos esos ejes, Felipe, a la vuelta a saludar a nuestros auspiciadores. Estamos conversando con Alejandro Fernández, @Pollo Fernández, abogado, director ejecutivo del IES, y Felipe Cas, @Felipe Cas, senador electo de Evópolis por la Araucanía. Leía a Pancho Undurraga, presidente de Evópolis, decir que en realidad Evópolis no estaba por cargo, sino que estaba por causa. Si estábamos conversando, Felipe, que cuál debiera ser entonces las prioridades de Evópolis de cara a participar de lleno en este gobierno a contar del 11 de marzo. Y tú empezaste a hablar, ¿no es cierto?, de los ejes de tu campaña: equidad, justicia, los niños primero, el Sename. Son los 3 ejes que planteamos, y que, como te digo, más que repartirnos cargos, nos interesaría que Sebastián Piñera en 4 años miráramos para atrás y dijéramos, aquí, mira, además de crecer y de crear empleo, que tal vez la gran necesidad que tiene hoy día Chile desde la Araucanía. En la Araucanía hay una necesidad, Angol, Curacautín, Tolten, o sea, realmente hay una necesidad de generar empleo tremenda. Y por lo tanto estos 3 ejes: los niños primero, que es la agenda social,
la agenda política, que es reformar el Estado y volver a tener un Estado de primer nivel. Si yo te aseguro que hasta el más libertario, en la medida que tú le demuestres de que el Estado está haciendo bien su pega, tú vas a estar dispuesto a que efectivamente funcione y tenga los recursos necesarios para hacer bien su pega. Y después de la agenda política está la agenda económica. Y a esa yo le agrego una agenda más personal, o de los 4 parlamentarios que salimos electos de la Araucanía, que para nosotros es fundamental, que es el tema de la paz en la Araucanía. O sea, ahí falló el Estado de Derecho, ha fallado la política, hay gente que lucra con el conflicto, tremendamente, gente que lucra literalmente, que se dedican a viajar por el mundo hablando del conflicto en la Araucanía, en lugar de ofrecer soluciones concretas, y que desgraciadamente han manchado de muy mala manera una región maravillosa, una región que está llena de oportunidades preciosas, y que esta violencia ha hecho que las inversiones no lleguen, que no haya empleo. Yo siempre digo, además de lo terrible de la impunidad que existe, esto tiene una externalidad negativa a la región tremenda, porque al final pagan los que no quieren violencia por culpa de un grupo muy pequeño que tiene a la región completamente paralizada en sus inversiones. Oye, Felipe, bueno, está entretenida esta entrevista, Felipe. Oye, tú, sí, volviendo a los principales ejes, yo estoy de acuerdo contigo. Yo escribí una columna hace varios meses sobre el legado de Piñera, y yo proponía también que debiera estar centrado justamente en los niños, principalmente los niños más vulnerables del Sename, y en general yo diría que los niños más vulnerables en educación escolar, sala cuna, etcétera, porque además él ha hablado mucho de la política de los acuerdos. El problema es cuando le preguntan por los acuerdos. Una vez en la radio, me acuerdo, en Debate Archi, le dijeron ya, pero ¿acuerdo en qué? Dijo, acuerdo en pensiones, en salud, en 1000 cosas, en 4 o 5 cosas. La verdad que creo que tiene que poner foco en 2 o 3. Y probablemente el tema de los niños es un tema que genera consenso. De hecho, el otro día Gabriel Boric tuiteaba que él podía estar disponible a un acuerdo para avanzar en el tema del Sename, por ejemplo. Y si recordamos el gobierno anterior, quizás gran política pública que generó acuerdos fue el postnatal de 6 meses. Tal cual. Que eso también hay que recordarlo. Fue la única gran política que logró, digamos, o primero, yo creo, de los legados más importantes que tuvo en términos sociales, y además la gran política que se acuerdo, por lo tanto, y generaba mucho consenso. Exactamente. Yo creo que por eso Piñera, yo creo que tiene que tener claro, tiene que poner foco en pocas cosas. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo hacer Evópolis para lograr poner ese tema en la agenda como prioritario? Porque hoy día vemos la tensión nuevamente existe, por ejemplo, con Osandón, que metió este pequeño gol en la segunda vuelta. Yo creo que fue, o sea, que en el momento, claro, estaba la angustia de conseguir los votos de él, pero creo que se transó a costo muy alto. ¿Cómo se va a lidiar justamente con esa presión que va a existir por avanzar en la gratuidad de educación superior, sobre todo cuando finalmente Piñera estuvo dispuesto a ceder en esa cuestión, independiente que lo haya acotado a educación técnico profesional y CFT? Lo cierto es que genera una tensión, porque además claramente los recursos son escasos, o los vaya a poner para los más privilegiados, que ya tienen, digamos, una cierta elite que tiene acceso a educación superior, o lo va a poner para los niños, como los del Sename. Nosotros vamos a obviamente colaborar y ocupar todos nuestros medios de influencia para que ese foco en los niños esté. Yo creo que Sebastián Piñera va a cumplir su promesa de la gratuidad en la educación superior, en los técnicos profesionales, hasta el 90%, y no me cabe ninguna duda que lo va a hacer. Ahora, sí creo que tú tienes mucha razón, que Sebastián Piñera es una persona que va a hacer bien la pega en general en casi todos los temas. O sea, si esto fuese medicina, es un gran médico general. O sea, lo ponías a hablar de minería, lo ponías a hablar de ciencia, y es una persona que es suficientemente hábil y estudiosa y trabajadora, porque es una de las grandes virtudes que tiene Sebastián Piñera. Estudia los temas, se mete. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo que es bueno que él tome algunas banderas de lucha como propias, y que además sean banderas de lucha que nos permitan darle una identidad al sector. Al sector, y esto tiene que ver mucho con sentirnos orgullosos de ser de la tribu de la cual pertenecemos, que es la tribu que cree en la libertad, pero efectiva. Y por lo tanto, yo creo que ahí es donde efectivamente esas pocas banderas, yo espero que una de ellas sea la de los niños, y sea también la de devolverle el Estado a los ciudadanos, porque ¿por qué la reforma del Estado es tan importante para nosotros? La gente a veces no sabe, y es por una razón muy simple, porque es un tema ético, es súper moral, no es una cosa tecnócrata. Y déjame detenerme acá. El 90% de los chilenos, aquí hay 2 Chiles. Hay un Chile que no necesita el Estado, y que son probablemente los que estamos en esta mesa, y muchos de los que dirigen el país, que pueden bypasearse el Estado, que pueden pagar un doctor en una clínica privada, que pueden pagar seguridad privada en sus barrios, que pueden pagar efectivamente un colegio privado, y que por lo tanto el Estado, si funciona bien o mal, yo siempre dije, el gran pecado de la concertación se sacó un 7 en materia económica,
compadre, políticas inflacionarias perfectas. Me acuerdo cuando yo estudiaba y me enseñaban economía, que nosotros habíamos sido el primer país, uno de los primeros países del mundo en tener un banco central autónomo, en poder tener meta inflacionaria y bajar la inflación. Bueno, pero en materia social, la Concertación se conformó, y desgraciadamente yo creo que nosotros nos quedamos cortos, tal vez fue muy corto el gobierno, en hacer una reforma del Estado para que lo público, lo socialmente público, funcione muy bien. Entonces, esos dos Chiles, que es el Chile que depende del Estado, que el 90% de los chilenos, padre, se ha tenido que conformar con una indignidad tremenda. Y te lo doy un caso más concreto, la ciudad. O sea, uno va a La Pintana, no hay un cajero automático, no hay una farmacia, no hay, o sea, realmente la segregación que estamos viviendo a nivel de ciudad. Nosotros cuando fuimos con la combi, por ejemplo, hacíamos una cosa bien interesante en la campaña de Sebastián Piñera la segunda vuelta. Decíamos, invítenos a tomar un café a su casa por Facebook. Se inscribían, fuimos, me acuerdo, a una casa en La Granja, fuimos a otra casa en La Pintana, y nos recibían y nos decían, mire, yo soy evangélico, y aquí tengo a mi hijo que lo estoy, estábamos tomando desayunos con ellos, y después nos llegaba una vecina y decía, bueno, yo perdí a mi hija, tiene 16 años, se metió en la droga, y en el barrio era imposible que no se, o sea, la probabilidad de que tenía que ser una héroe, o sea, de 10 niños caían 6, y pasa frente a nuestras narices. Entonces, yo sí creo que la reforma al Estado pasa. ¿En qué consiste esa reforma al Estado, Felipe? A una bajada, ¿cómo te imaginas tú que se reforma al Estado? Yo lo grafico, y a pesar de que me ha dicho que no 10 veces, pero a mí me encantaría que estuviera dispuesto a haberlo aceptado, pero imagínate un Benito Baranda en el Sename 8 años. Claro, eso te iba a preguntar, porque Benito Baranda te mandó un mensaje que fue bastante duro, ¿eh? Te dijo que hizo un desaire. Benito Baranda te dijo que era majadera tu invitación a hacerse cargo del Sename. Sí, yo soy majadera. Y tú le contestaste una larga carta donde le diste muchas razones por las cuales él u otra persona como él sería una persona indicada. ¿Pero tú no crees, Felipe, que también es un problema político el Sename? O sea, yo creo que me imaginaba más un Benito Baranda en un consejo para la infancia que en un Sename. Yo digo que hoy día, tú sabes, todas las cosas, la comisión investigadora, las propias denuncias que hacía Zafiro, etcétera, está capturada por partidos políticos, asociaciones de funcionarios. O sea, yo no sé si leíste la entrevista a una de las presidentas de asociación de funcionarios, sí, pues, que decía que se le iba a comer vivo. Se llama Alicia del Basto. Claro, o sea, de verdad que es cierto que es muy complejo. Yo creo que hoy día lograr acuerdos políticos o también lidiar con las dificultades internas quizás requiere un poco una visión más política que una persona como con buena voluntad, honesto, como es Benito Baranda. Pero yo todavía no hago el nexo entre una cosa es solucionar el tema del Sename, y otra cosa es el Estado. No, entonces, explícame cómo. Estado, aquí lo que yo, mira, y aquí, imagínate tú que tú tuvieras a la mejor chilena o chileno a cargo de la educación pública en Chile. De hecho, mira lo que hicieron con el proyecto de educación pública. Hicieron un nuevo Sename, desde el punto de vista de la estructura institucional. Ojalá que no sea tan mal manejado como el Sename. Yo toco madera. Pero en el fondo es una persona colocada por el gobierno de turno, la puedes sacar o poner cuando quieras, no responde a una institucionalidad autónoma, como es en Nueva Zelanda, donde efectivamente el nivel de meritocracia con el cual reclutan, o sea, para una persona en Nueva Zelanda o en Inglaterra llegar a estar a cargo de la educación pública, es como tú tenés que pasar más filtros que para ser el gerente general de la IBM. O sea, a eso me refiero, si nosotros tenemos personas capacitadas. Si el problema es que cuando tú tienes un director de Sename que lo cambian al año y medio, a un intendente que lo cambian al año y medio, al director de educación pública, al director de salud, la salud está completamente cooptada políticamente. Mi cuñado trabaja para el hospital Alberto Hurtado en La Pintana y en La Florida, y le tocan ver cosas que son súper duras. Es médico, de urgencia, no quiere trabajar en el mundo privado, le gusta el mundo público, y les toca ver cosas muy duras. El tema del Estado, el Estado es un músculo que cuando lo tenemos atrofiado, lo único que hace es reproducir injusticia. Al contrario, el Estado, cuando lo reformamos y realmente ponemos lo mejor, y lo más increíble, me dicen, no, pero es que Felipe, si es que hacen eso, todos los funcionarios públicos se van a ir en contra tuyo. Mentira. Los funcionarios públicos lo único que quieren es tener un jefe que no los mande a volantear los fines de semana por el candidato de turno. Lo que quieren es poder sentirse valorado en su pega. Y no simplemente achanchado, haciéndole la pata al partido de turno, porque hoy día están todos muertos de susto, que ganó Piñera, chuta, ¿qué va a pasar conmigo? Y eso no está bien. Vamos a profundizar sobre eso, porque tenemos que ir a nuestro departamento de prensa. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Felipe Kast y con Alejandro Fernández, y estamos conversando, Felipe, sobre, ¿no es cierto?, la eficiencia del Estado, la modernización del Estado. Tú hablaste en un minuto de que para modernizar el Estado se requerían menos ministerios. Ahora el énfasis es en tener mejores personas.
la carga económica que significa el Estado para los impuestos que pagan los más pobres de Chile, porque el que, digamos una cosa, el que no ahorra porque necesita todo su sueldo para consumirlo, se gasta 19% de su sueldo mensual. Claro. Eso significa 2,1 sueldos al año, lo paga solo en IVA. Esa persona no lo internaliza como que está pagando impuestos, ¿eh? No lo siente así. Pero en realidad los más pobres de Chile gastan al menos 2,1 sus sueldos, 2,1 sueldos mensuales, anuales en impuestos, que es el IVA. Y se lo pagan al Estado, no se dan cuenta que en el fondo lo están pasando, están transfiriendo ese recurso al Estado. El Estado es enorme. ¿Cómo se hace una reforma, una modernización del Estado donde se baje esta capa de gente que hay? Porque convengamos que hoy día la inamovilidad de los funcionarios públicos es algo que no se puede tocar sino con un cambio constitucional, entiendo. Y entiendo que aún así tampoco se puede tocar, Felipe, porque si se van a huelga todo el aparato estatal, se para el país. Entonces, te vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo se hace realmente una modernización del Estado de manera de que todo el excedente, todas estas capas de funcionarios públicos que se han ido agregando gobierno tras gobierno, se vaya a trabajar y no esté siendo una carga para la gente más humilde de Chile? ¿Cómo se hace? Bueno, yo honestamente creo que la parte más fácil para partir es justamente con los jefes de servicio, y que tú mandes una reforma al Estado muy pronto, donde en el gobierno de Sebastián Piñera, donde tú, en lugar de utilizar el Estado como un botín de campaña para ti que te tocó, ganaste una elección, tú le ofrezcas a esos ministerios, a esos servicios públicos. Yo soy un convencido que todo el mundo de los servicios públicos no tiene nada que ver con los partidos políticos. O sea, ¿qué tiene que ver el INE con un partido político? Padre, ¿qué tiene que ver el registro civil? ¿Qué tiene que ver impuestos internos? Que al final me decían se presta para todo tipo de especulaciones. Mira, de la institucionalidad es que yo siento que ha funcionado bien, ahora puede ser por casualidad, porque el tipo era bueno, es la Fiscalía Nacional Económica, ¿eh? Que es la persona que persigue a los que se coluden. Y por lo tanto tú tienes que tener un sistema donde tengáis mucha autonomía y donde el presidente de la República sí le pueda pedir el cargo, pero en el fondo no esté en la nominación. Eso es es el modelo que a mí me gusta, donde en el fondo tú no quieres a alguien que esté apenado y que sea malo. O sea, si es que realmente alguien está haciendo mal la pega, para afuera, y el presidente de la República le pueda pedir la renuncia a un director de servicio. No creo que tampoco Mini Reyesuelo a cargo de los servicios públicos, pero sí que la forma de llegar no sea como hoy día, donde te dan una terna y si al presidente no le gusta, la declara desierta hasta que le llegue la terna que él buscaba. ¿Ah? Le tocó al Guillermo Rolando, un amigo mío que quería postular, era graduado de Harvard, quería ser director del FOSI y quedó la terna, pasó por todo tipo de procesos, gastaron no sé cuántas lucas en Headhunter del Estado para poder llegar a esta terna. En su minuto a Bachelet no le gustó y lo declaró desierto. Y el pobre compadre que iba ahí esperando, y después pusieron a otra persona hasta que llegó la persona que ellos querían. En fin. Y eso, como te digo, Gonzalo, se puede, es un proyecto de ley, es cototo. A mí me encantaría que vaya junto con que efectivamente cambiáramos el estatuto administrativo por el Código del Trabajo, con lo cual también solucionamos el problema de los honorarios, que hoy día el Estado, el peor empleador, tiene miles de funcionarios públicos honorarios. Te le puede ofrecer un contrato de trabajo como se lo ofrecen a cualquier persona. Ahora, todo lo que tú decís aparece en los hechos bastante como sencillo, y yo creo que hay bastante acuerdo cómo avanzar la modernización, pero yo creo que quizás sería el gran legado de Piñera. O sea, yo creo que probablemente eso le tome 4 años hacer una reforma de esa envergadura. No se ha hecho en 30 años, yo creo que es tremendo desafío. Puede que lo verdad ya. O sea, sí. Aquí también hay algo importante. Puede que te vaya mal el Congreso, pero hay batallas en la vida que vale la pena darlas aunque tú las pierdas, porque son también parte del debate cultural que tenemos que dar. Y a veces no lo logran en la primera, pero se van instalando como necesidades políticas. De acuerdo. Y si no damos las batallas, si somos simplemente pragmáticos y damos solamente batallas que queremos ganar, al final del día nos vamos viendo el cerco siempre. Sí, además que yo creo que la izquierda razonable debería estar de acuerdo en una modernización del Estado, sobre todo si cree mucho en un Estado protagonista, en entregar bienes públicos, le conviene un Estado moderno también. De hecho, nosotros en el IES investigamos los programas, lo analizamos uno por uno, y todos, si había unas cosas que había consenso, era modernizar el Estado. Obviamente que todo lo pone en una lista de 50 cosas, por lo tanto uno sabe qué prioridad tiene, pero es de los espacios que podrían haber acuerdos junto con el tema de los niños que estábamos conversando antes, así que es interesante como quizás como también parte del legado que podría dejar Piñera. Nosotros desde el IES en general, desde distintos lados de opinión, se ha hablado mucho de la necesidad de un gabinete más político, pero yo te reconozco que también veo un riesgo en eso, en que justamente un gabinete más político termine llevando las mismas prácticas que ha tenido la nueva mayoría hacia ahora la centro derecha, ¿eh? Ojalá que no se entienda así, ojalá que los ministros que vienen de partidos políticos no se dediquen solamente a colocar gente por la militancia en el gobierno, porque yo creo que si una cosa positiva que hubo en el primer gobierno de Piñera fueron los equipos técnicos que armó.
Así como creo que se equivocó muchas veces en poner gerentes pensando que una persona exitosa en el mundo privado necesariamente era exitosa en el mundo público, cosa que creo que es radicalmente distinto. Sí, por lo menos a nivel de equipos técnicos fue tremendamente bueno, digamos. Uno esperaría que ojalá se repita esas capacidades técnicas instaladas y no que se transforme, como digo, simplemente un espacio para colocar personas de los partidos políticos, como ha sido la práctica en la nueva mayoría. Yo creo que ahí tiene un desafío importante. Y respecto a la modernización del Estado, bueno, tú lo conoces bastante cerca de Echeverri. ¿Cuál es el nombre de pila? Javier Echeverri. Yo creo que ese es un buen ejemplo de modernización. Fue el caso del Servicio de Puestos Internos, que lamentablemente en los últimos 4 años ha perdido bastante prestigio, pero ahí hay un buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien hechas, ¿no? De hecho, si uno mira hoy día la capacidad que tenemos para declarar impuestos, con lo difícil que es hoy día a través de Internet, la verdad que muestra cómo metiendo un poco de tecnología se puede mejorar mucho. Y se demoró 12 años, ¿eh? O sea, ¿cuánto? 12 años fue director de impuestos internos. O sea, de nuevo va en la búsqueda de personas que puedan reformar los servicios públicos con un plazo por lo menos de 8. Estamos conversando con Felipe Cast y con Alejandro Fernández, subdirector del IES, y siempre te dejo el cargo. Vamos a ir a una pausa a saludar a nuestros auspiciadores y volvemos con más Directo al Grano. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Felipe Cast y con Alejandro Fernández, director del IES. Estamos hablando sobre la modernización del Estado. Yo quería pasar ahora a otro tema. Evópolis es un partido que de alguna manera tiene un mensaje que coincide o traslapa en algo, Felipe, con lo que apoya Manuel José Sandón, que es una derecha social cristiana. ¿Cómo conversan esos dos mundos, esas dos visiones? ¿Hay diferencias o hay matices o hay diferencias sustanciales entre lo que Manuel José Sandón plantea para Chile o lo que Evópolis plantea? A ver, primero es parte de la diversidad del sector y hay que valorarlo como tal. Yo tomé una decisión de que tratar de no polemizar mucho con Manuel José hace rato, y por lo tanto no quiero entrar tanto en personalismos con él. Yo creo que hoy día la gente está cansada de las peleas, está cansada de las descalificaciones. Sí creo que es muy importante que tengamos proyectos colectivos más que proyectos personales, y yo por lo menos lo que a mí me quita el sueño es que esta institución que se llama Evópolis y que tiene un centro de estudios que se llama Horizontal y que espero que el día de mañana tenga una escuela de liderazgo que no sé cómo se va a llamar, pero creo que es de las cosas que tenemos pendientes fuertes para formar nuevos cuadros de jóvenes en el país que se dediquen ojalá a la política y lo vean como una vocación de vida. Esa institucionalidad es la que a mí me preocupa, y esa institucionalidad tiene ciertas ideas que a mí sí me preocupa que se defiendan y que sean parte de su ADN, independiente de que esté el día de mañana yo, que esté Juanito, que esté Pedrito, María, Cecilia, me da lo mismo que... Y por lo tanto, más que hablarte de cuál es la filosofía de Manuel José Sandón, que la verdad que creo que él tiene efectivamente una mirada tal vez más cercana probablemente más cercana a lo que se conoce como la democracia cristiana, no sé, hay un mundo ahí que tal vez él se sienta más cercano. Nosotros tenemos una misión que está bien fundamentada en nuestros principios. Primero, es entender, y tuvimos un debate programático reciente, fuimos los 2 días de veda de campaña, que fue el viernes y sábado, antes de la elección presidencial, nos fuimos a un retiro, lejos de Santiago, los 8 parlamentarios electos más la directiva, y básicamente creemos sinceramente de que aquí el motor del desarrollo son las personas, y eso es bien profundo, podemos profundizar qué significa eso en términos ideológicos. Segundo, creemos que el Estado sí tiene un rol importantísimo en poder construir una libertad efectiva, y ahí hay siempre un debate qué significa la libertad efectiva. Nunca hay libertad tan efectiva porque a veces podemos tener injusticias que son difíciles de reparar, pero sí creemos que hay que luchar para tener una sociedad digna, y eso significa poner a las personas en el centro, luchar contra la pobreza, luchar contra la injusticia, y por lo tanto yo creo que todos tenemos una mirada social, volviendo a tu pregunta. Aquellos que piensan de que Evópolis, y esto tiene que ver con la pregunta que me hacía el Pollo hace un rato, no tiene una mirada de justicia, están completamente equivocados. De hecho, yo creo que la gran riqueza que tiene Evópolis es haberle ofrecido a Chile una mirada de justicia distinta a la izquierda, y transparentemente distinta. Y fuimos adelante con esa mirada de justicia, y yo creo que tal vez la ciudadanía, a veces por injusticia o lo que sea, no veía en la centro derecha tan latente cuál es la mirada de justicia que ofrecía Renovación Nacional, la UDI. Y yo creo que hacerse la pregunta, ¿qué significa para ti un Chile justo? Es la primera pregunta que se tiene que hacer cualquier político, porque si no, no tenía el norte. ¿Para dónde vais? ¿Para qué estáis en esto? ¿Para administrar poder?
Yo espero que no. Ojalá que nos brillen los ojos. Yo me levanto todos los días en la mañana, y gente dice, oiga Felipe, qué bueno lo que hacen, lo felicito. Le digo, compadre, está bien que me felicite, pero súmese y pasémoslo bien juntos. A mí me encanta la política. Lo hago con pasión, no con un látigo en las mañanas pensando que me estoy ganando el cielo. A mí me gusta disfrutar la tierra también, soy bien terrenal y me encanta lo que hago, y somos parte de un grupo colectivo que tiene un sueño, y que si nosotros nos morimos en 30, 40 años más diciendo, mire, nuestro país a los niños los logró poner una cancha más pareja, nunca va a ser igual, y eso no hay que equivocarse, porque la igualdad de oportunidades no existe. ¿Y por qué no existe? Porque los niños son diferentes. Entonces un niño te sale bueno para el piano, otro niño te sale bueno para la pelota, y no vaya a cortarle las piernas para que sea igual al resto. O sea, la diversidad, pero si quieres tener mínimos exigentes para que ojalá ese niño bueno para la pelota sea como Alexis Sánchez y llegue a jugar en el Barcelona. Yo quiero aprovechar los pocos minutos que quedan, creo que quedan 2 minutos, para preguntarle a Alejandro Fernández algo. Alejandro, dentro de Chile Vamos, la UDI está complicado, hay un movimiento telúrico ahí. Ya que Limbar Selbergue ha dicho que la disidencia representada por Jaime Belolio, Guillermo Ramírez y algunos más no representan nada, que se representan tan poco que ni siquiera fueron capaces de tomar, ¿no es cierto?, la jefatura bancada. ¿Cómo ves tú esas declaraciones? Sí, yo creo que tiene un punto ella. Yo creo que si uno mira lo que pasó con José Antonio Kast antes también, cuando quiso competir en la interna, y también Jaime Belolio, no representan más de un 35%. O sea, yo creo que eso no es nada, 35% es sacarte una... Es poco, es muy poco. Yo creo que efectivamente la disidencia hoy día tiene poco poder dentro de la UDI. Yo creo que el liderazgo de Jaime Belolio es innegable. Yo creo que es probablemente de las futuras promesas, tiene mucha proyección política, pero es cierto que probablemente el espacio no está dentro de la UDI. Yo en eso, y bueno, yo creo que Jaime también lo tiene claro. Si uno escucha las últimas declaraciones, él está hoy día construyendo un movimiento político y probablemente con mira a salirse a la UDI. Yo creo que la UDI lamentablemente terminó de condenarse con la última elección interna. Yo creo que tuvo la posibilidad con Jaime Belolio de salir un poquito, de proyectarse hacia adelante, y con el triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe yo creo que terminó transformándose. Bueno, y si hay una decisión en la UDI, para eso venía la pregunta con carambola, Felipe Kast, ¿es un buen lugar de aterrizaje para Jaime Belolio y la gente de la UDI que no se siente representada ahí? ¿Evópolis? Yo creo que depende de ellos. Yo lo único que puedo decirte es que yo tengo la misma opinión que el pollo de Jaime Belolio y el Guille y de todo ese lote. Son de lujo, o sea, son un gran baluarte para la política chilena. Independiente de cuál sea el camino que elijan ellos, las puertas de Evópolis, obviamente, los queremos mucho, pero será su decisión, será su identidad. Pueden tener matices con nosotros. A mí, más que preocuparme si es que aterrizan o no aterrizan en Evópolis, y echarle agua al molino nuestro, sí creo que es muy importante apoyarlos. Yo creo que son un lote humano que yo por lo menos me ha tocado conocerlo y lo respeto mucho, así que ojalá que les vaya muy bien. Sí, yo solamente terminé. Yo creo que hoy día vienen pocas semanas, falta para armar el gabinete. Yo creo que es importante que Piñera piense también en la provisión de los próximos 8 años. Y en ese sentido yo creo que es importante que proyecte figuras como el propio Felipe, que está aquí sentado, que va a subir un desafío en el Senado, pero yo creo que es importante que ojalá puedan estar en el gabinete, el mismo Jaime Belolio, Guillermo Ramírez. Yo creo que finalmente, querámoslo o no, desde los gabinetes se proyectan las figuras presidenciales. Por lo tanto, yo creo que habría que mirar con atención el Parlamento, donde están principalmente las principales figuras. Está Lamán también, está Sandón. Por lo tanto, hay que ver qué hace Piñera con su gabinete, pero yo creo que deberá darle espacio a estos jóvenes desde Evópolis o desde otros movimientos políticos. Un tema que va a ser recurrente en los próximos 20 días. Queremos agradecer a Alejandro Fernández y a Felipe Kast por haber visitado Directo al Grano. A mi partner Cecilia Pérez,